Hola amigos, a continuación les hablaré sobre el Congreso a través de la historia. Luego de la proclamación de la independencia del Perú en 1821, José de San Martín convocó a elecciones para la conformación de un Congreso Constituyente que sancionara una carta política para el país. Este Congreso Constituyente, presidido por Francisco Javier de Luna Pizarro, redactó la Constitución de 1823, que previó para el naciente Estado peruano un sistema legislativo de carácter unicameral. Las diferencias ideológicas sobre el tipo de régimen republicano-monárquico entre el protector y el cuerpo legislativo motivaron la renuncia y retiro del país de San Martín. La misma suerte corrieron de la Mar y de la Ribagüero. En 1824, Simón Bolívar llega al Perú y el Congreso de la República le da amplio poder. Con Bolívar se estructuró una nueva constitución presidencialista y estableció un Congreso con 3 cámaras. Sin embargo, no llegó a regir en la práctica política y social al retirarse el Libertador, urgido por asuntos de Nueva Granada. La Constitución de 1828, promulgada por José de la Mar, estableció la bicameralidad, la misma que se mantuvo de manera ininterrumpida hasta el año de 1992. Durante esos años, el Congreso fue protagonista de la agitada vida política del Perú. Varias veces su local fue clausurado, sus asambleas disueltas y sus presidentes nombrados como mandatarios del gobierno. En 1968, el general Juan Velasco Alvarado dio un golpe de Estado, destituyendo al presidente de la República, Fernando Belaúnde Terry, y disolviendo el Congreso de la República, el mismo que no volvió a abrir sus puertas sino hasta 1978. Es en ese año el presidente Morales Bermúdez se ve forzado por las circunstancias sociales y políticas del momento a establecer un mecanismo para que el Perú retorne a un régimen de gobierno elegido y a una democracia formal. La Asamblea Constituyente de 1978, liderada por Víctor Raúl Haya de la Torre, estableció una constitución en el plazo de un año, dando lugar hacia la Constitución de 1979. En dicha asamblea, el Partido Aprista y el Partido Popular Cristiano tuvieron las mayorías. Esa constitución estableció un Congreso bicameral, donde la Cámara de Senadores se elegía por distrito único y la Cámara de Diputados por distrito múltiple, por cada departamento o regiones. Este Congreso estuvo en funciones hasta abril de 1992, siendo el que rigió durante los gobiernos de Fernando Belaúnde Terry y Alan García Pérez, pero también hasta la mitad del primer gobierno de Alberto Fujimori en 1992. El cierre del Congreso bicameral. Durante los primeros años del mandato del ingeniero Alberto Fujimori, el Congreso, formado por partidos de la oposición, le concedió poder legislativo en 15 ocasiones, permitiéndole promulgar 158 leyes. Sin embargo, el Congreso se resistió a los esfuerzos de Fujimori por adoptar las políticas preconizadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, especialmente las medidas de una política de austeridad. Después de las elecciones de 1990, Cambio 90, el partido oficialista, no obtuvo mayoría en el Congreso. De acuerdo al punto de vista oficial del Ejecutivo de Fujimori, el Congreso no lograba ponerse de acuerdo sobre temas relacionados con la lucha contra Sendero Luminoso, con muchas de las sesiones claves sin llegar al quórum suficiente para la aprobación de leyes. Fujimori consideró al Parlamento como un Congreso obstruccionista. El legislativo, por su parte, se sintió ofendido porque el presidente había observado más de 12 autógrafas de ley. Ante la negativa del Congreso para concederle poderes para legislar, Fujimori anunció mediante un mensaje a la nación, el domingo 5 de abril de 1992, la disolución del Congreso de la República. Fujimori promulgó el decreto ley número 25418, que disolvía el Congreso bicameral. Posteriormente, Fujimori
convocó a elecciones para un nuevo Congreso, denominado Congreso Constituyente Democrático, y se redactó la Constitución de 1993. El retorno a la bicameralidad. ¿Qué es y cómo cambiaría la forma de legislar en el país? El jueves 8 de junio pasado fue un día clave para el destino del país. El Congreso de la República buscó impulsar la propuesta, pero no obtuvo los votos. Se debatió en el Congreso de la República el retorno a la bicameralidad. Sin embargo, el dictamen fue desestimado por 86 votos a favor, uno menos que los que se necesitaban para aprobarla. Sin embargo, se definió que se convocaría a un referéndum para que la población pueda decidir el destino de este proyecto. ¿De qué se trata esta iniciativa que guarda estrecha relación con el sistema que hará cambios en la práctica legislativa? De obtener un resultado positivo tras la ejecución del referéndum, se tendría que realizar la modificación de 53 artículos de la Constitución Política con el fin de que exista una Cámara de Diputados con 130 representantes y una Cámara de Senadores con 60 miembros. El presidente Martín Vizcarra convocó a referéndum para el 9 de diciembre del 2018 y no respalda la bicameralidad por haber sido desnaturalizada. Sin embargo, la población dijo no a la bicameralidad. Todos coincidimos con la importancia de la bicameralidad, porque garantiza una real representación de la población en el Congreso y permitiría la dación de leyes luego de un proceso reflexivo. El inconveniente es que incrementaría el gasto del erario nacional. Creo que no es oportuno, a mi juicio, un Congreso bicameral o un Congreso de 2 cámaras, porque tenemos un legislativo tan cuestionado. Nuestros congresistas asociados a actividades ilícitas, congresistas que recortan el sueldo a sus trabajadores. Ese es el Congreso que tenemos hoy día. Ese es el Congreso unicameral. Creo que la población ya dijo no una vez, fue en el 2018. ¿Por qué la insistencia? ¿Qué hay detrás de todo? El Congreso va a fijar fecha de un referéndum que le va a costar millones al país. Un país que está en crisis, un país que hay gente en la pobreza, hay gente muy vulnerable que exige mayor atención. Sin embargo, se va a destinar mucho dinero para un referéndum que volverá a decirle a la población no a la bicameralidad. No, porque en un país donde no se respetan entre ellos mismos, entre congresistas, donde no existe ese sentido de trabajar por el país, trabajar por las poblaciones más vulnerables. Tenemos un país que se desangra por los delincuentes de día a día. Sin embargo, no tenemos leyes duras contra esta población que cada día es atacada. Nos atacan día a día. Sin embargo, ellos quieren otra cámara y no se entiende por qué. Yo no estoy de acuerdo con la bicameralidad por estas razones y por muchas otras. Es penoso, sin embargo, me queda la esperanza de que esperemos que todo esto cambie y cambie para el bien del país.